Mis amigos, buenos días. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, el Señor Jesús hizo una poderosa declaración que nos tomará todo el fin de semana estudiar. San Juan capítulo 14, versículo 13 y versículo 14 debe ser comprendido en el contexto en que Jesús lo dijo y tomando en cuenta las frases que le rodean y los acontecimientos. Dice San Juan capítulo 14, versículo número 13, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, acompáñenos en esta hora y permita que los ángeles estén con nosotros. Que su Espíritu Santo repose en nuestra vida y su gracia nos alcance. Que todo lo que ocurra en este lugar sea para la gloria de su nombre. Que cada uno de nosotros comprenda que ellos tienen que saber del amor de Dios. Permita, Señor, que ese amor suyo sea derramado en nuestra vida, que el cambio y la transformación nuestra sea, oh Dios, lo suficiente como para llamar su atención y que su palabra y su espíritu puedan cambiar y transformar sus vidas. Tómenos en sus manos santas, diríjanos en esta hora. Permita a Dios que su Espíritu Santo nos hable y que todo lo que aquí ocurra le llene de honra y de gloria a usted. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Decíamos anoche que la frase, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre yo lo haré, está dentro del capítulo 14 y ese capítulo 14 forma parte de la despedida de Jesús. Decíamos también que el capítulo 14, 15 y 16 son los capítulos finales en el ministerio de Jesús. Jesús se está despidiendo, ya Él sabe lo que le espera, está a la sombra de la cruz. Y no solo eso, sino que además le dice y le promete la venida del Consolador. Más aún, dentro de ese contexto se desarrolla un diálogo en el capítulo 14. El Señor Jesús quiere explicar en forma clara qué va a suceder con los discípulos. No quiere que se angustien, no quiere que se preocupen. Y entonces comienza en el versículo 1 diciendo, no se turbe vuestro corazón. Ya estudiamos que la turbación o la preocupación de los discípulos está explicada en el capítulo 13 por la cadena de circunstancias que están ocurriendo. Número 1. Número 2, ahora entabla Jesús un diálogo con los discípulos. Y la respuesta final de sus palabras a los discípulos es la exclamación de Tomás que estudiamos anoche, donde él dice en el versículo 5, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Concluimos anoche diciendo que la incredulidad de Tomás posiblemente se manifiesta en la vida nuestra también, porque a pesar del tiempo que tenemos caminando con Jesús, a pesar del tiempo que tenemos en la iglesia, en nuestra vida no se ven cosas poderosas. Nuestra vida ha sido sencillamente la rutina diaria de una vida cristiana. ¿Cómo es posible, concluíamos, que teniendo un Dios todopoderoso, creador del universo, que teniendo un Dios que traspasó los cielos, que teniendo un Dios como el Señor Jesús que se hizo hombre, que teniendo un todopoderoso Espíritu Santo, ¿cómo es posible que nuestra vida cristiana sea tan común, tan rutinaria, que nuestra vida cristiana esté tan floja, tan flaca, tan falta de poder? Eso concluye entonces diciendo que tenemos incredulidad. Y no nos sorprende porque si Tomás, que vio a Jesús, que caminó con Jesús, que comió con Jesús, que estuvo delante de Jesús, fue un incrédulo, imagine usted y yo que vivimos 2000 años después de Jesús. El problema está en nuestra carne, en nuestro yo. Nos duele decir que somos incrédulos. Somos tan cuidadosos de nosotros mismos que tenemos miedo de que la gente sepa lo que está pasando con nosotros. Pero si un árbol no tiene fruto, no hay razón para pensar que sí tiene fruto. Lo que tiene son hojas. Hasta que no quitemos la máscara, hasta que no nos quitemos el velo, hasta que no nos veamos sinceramente delante de Dios, hasta que no dejemos de compararnos con los demás, hasta que no dejemos de vernos en el espejo social, hasta que no dejemos de mirarnos en la cara del hermano, nuestra vida cristiana no tendrá poder. Mientras los discípulos caminaron con Jesús, estaban pendientes de las cosas que ellos querían. Tenían pendiente su agenda personal. Andaban buscando un rey Mesías que le diera gloria y victoria. No andaban buscando un Salvador. No estaban pensando en un siervo sufriente. Jamás habían pensado en alguien que sería clavado en una cruz. Por eso, cuando Jesús les hablaba de morir en una cruz, le resultaba extraño. ¿Cómo es posible que el Mesías venga a morir?
Nosotros queremos un rey conquistador. Nosotros queremos un Mesías triunfador. Nosotros queremos lo mismo que anuncia el diablo. Era lo que Satanás decía. Demuestra que eres el Hijo de Dios. Demuestra que eres el rey conquistador. Y entonces, a ver qué ocurre. Y Jesús le decía, no, querido, yo vine a morir como el siervo sufriente. Vine a dar mi vida por estas ovejas que no me conocen. ¿Cuál es el Mesías tuyo? ¿Un rey conquistador? Sí, Él vendrá ahora como Rey de reyes y Señor de señores. Pero ya vino como el siervo sufriente. ¿Se entiende lo que queremos decir? Ahora cuando se está despidiendo, no se despide como rey conquistador, se está despidiendo como Mesías sufriente. Si están dolidos ahora, queridos, dice Jesús, lo que viene es peor. Si ahora están tristes, cuando me vean clavado en la cruz, cuando vean que me golpean y me hacen todo lo que me van a hacer, entonces será peor. Pero tengo buenas noticias. ¿Tú no sabes el camino, Tomás? Pues mira, Tomás, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y entonces Felipe salta con la pregunta que vamos a estudiar. Capítulo 14, versículo número 8. 14:8, dice el versículo 8. Felipe le dijo, ¿qué cosa? Señor, muéstranos ¿a quién? Al Padre y nos basta. Y aquí vamos a trabajar con 5 frases de Jesús. Por favor, ponga mucha atención y mucho cuidado. Si usted ha comprendido lo que hemos dicho y comprende estas 5 frases, entonces comprenderá lo que significa orar en el nombre de Jesús. Orar en el nombre de Jesús está enmarcada en el contexto del cumplimiento de la misión. Orar en el nombre de Jesús está enfocada en el conocimiento de Dios y el conocimiento de su persona. Orar en el nombre de Jesús tiene que ver con la realización o cumplimiento de una comisión divina. Si usted no está dentro de ese marco, usted no entenderá lo que significa orar en el nombre de Jesús. Orar en el nombre de Jesús significa que usted es un enviado de Dios, significa que usted habló con Dios, significa que usted conoce a Dios, significa que usted conoce la agenda de Dios. Orar en el nombre de Jesucristo significa que Dios no es para usted alguien que está allá lejos, es alguien que está cercano de usted. Orar en el nombre de Jesucristo significa que esa relación suya con Dios ha hecho posible que la gente note que usted es una nueva criatura, una nueva persona. Significa que usted ha nacido de nuevo. Significa que usted es alguien completamente distinto a cuando no conocía a Dios. Orar en el nombre de Jesús significa que su vida está llena de poder y que usted está conectado con el todopoderoso Dios. El mundo necesita gente que oren en el nombre de Jesús. Pero todo el mundo lo hace y nada ocurre. Porque no están viviendo en el nombre de Jesús. Llama la atención 5 frases de Jesús a Felipe cuando dice, muéstranos al Padre. Siempre ha sido el interés de Dios darse a conocer. Cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, ¿quién descendió del cielo para hablar con ellos? ¿Quién descendió? Dios. Adán, ¿dónde estás? Siempre Dios da el primer paso. Cuando el mundo antediluviano se dañó, ¿quién vino a hablar con Noé? Dios. Cuando la humanidad volvió a caer completamente bajo el pecado y la idolatría, ¿quién se hizo hombre para venir a la tierra? Dios. Y ahora que la humanidad está completamente dañada, ¿quién está preparando su nube para venir a buscar a sus hijos? Dios también. Bendito sea el nombre de Dios. Nadie más interesado que Dios en los seres humanos. Nadie. Pero es un Dios tan enamorado de los seres humanos. Es un Dios tan convertido a la idea de los seres humanos. Es un Dios tan entregado a los seres humanos que una cosa increíble Satanás no puede comprender y lo pone furioso. Que ese Dios todopoderoso que él conoce, que ese Dios todopoderoso que hizo el universo, que ese Dios todopoderoso que sustenta el mundo y todo lo que existe, llegó al colmo de amar tanto a estas criaturas que hasta se vistió de carne y sangre como ellos para identificarse con ellos. Y Satanás dice, eso es el colmo de Jehová. Y nosotros decimos, bendito sea el nombre de nuestro Dios. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Cómo podemos desconocer a un Dios que nos ama tanto? Veamos la respuesta de Jesús ahora. Miren cuánta cosa hermosa. Dice en el capítulo número 14, versículo 9. Felipe dice, muéstranos al Padre. Y ahora Jesús, con frases tan hermosas, empieza a presentar estas 5 frases preciosas. Versículo número 9. Jesús le dijo,
tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Primera frase, estar con Cristo. Para conocer a Dios tenemos que estar con Cristo. No podemos conocer a Dios si no estamos con Cristo. Jesús le dice, tanto tiempo que he estado con ustedes y no me han conocido. Si me conocen a mí, si están conmigo, ya están con el Padre. Y me gusta cierto enfoque que quisiera compartir con ustedes. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. 2 de Corintios 3, 18. ¿Qué ocurre cuando estamos con Cristo? ¿Qué ocurre cuando pasamos tiempo con Él? ¿Qué ocurre cuando nos colocamos en su presencia? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me conoce. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18. ¿Qué dice el versículo 18? Por tanto, ¿qué cosa? Nosotros todos, ¿qué dice ahora? Mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. ¿Qué ocurre? Somos transformados de gloria en gloria. ¿Cómo dice ahora? A la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Cuando en verdad estamos en presencia de Cristo, cuando en verdad pasamos tiempo con Él, cuando en verdad dedicamos espacio de nuestra vida para estar en comunión con Él, para contemplarlo a Él, para verlo a Él, entonces somos transformados a su misma semejanza, y lo hace el Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos que conocemos a Cristo? Porque su imagen se refleja en la nuestra. ¿Cómo sabemos que hemos estado con Él? Porque su vida se proyecta en la nuestra. En el libro de Hechos, capítulo 4, versículo número 13, mire lo que dice la palabra de Dios. Estamos tratando de entender las frases de Jesús. La primera es estar con Cristo. Hechos, capítulo 4, versículo 13. Dice el versículo número 13, entonces, ¿qué dice? Viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían, ¿qué cosa? Que habían estado con Jesús. Cuando usted ha estado con Jesús, la gente se da cuenta. Cuando usted ha estado con Jesús, la gente lo nota. Cuando usted ha estado con Jesús, usted nota, siente y sabe que usted es una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? ¿Le gustaría estar en Cristo? ¿Le gustaría que la gente vea en usted una nueva criatura? ¿Le gustaría ser una nueva persona? Dice la Biblia que a Juan y a Santiago le llamaban los hijos del trueno. Le llamaban Boanerges. Eran tan violentos. Es interesante estudiar un poquito la palabra hijos del trueno, Boanerges. El dios del trueno pagano antiguo era el dios Thor. Y se representaba con un martillo en la mano. Un mazo así como de madera. De piedra. Y las leyendas antiguas de los países del norte decían que el dios Thor se gozaba explotando los cráneos de la gente. Así que hijos del trueno significaba que explotaban con frecuencia, que tenían un genio del diablo estos dos tipos, Santiago y Juan. Tan terrible eran estos dos que cuando ocurrió lo que ocurrió en Samaria, le preguntaron a Jesús, oye, te están rechazando, Señor, ¿quiere que oremos para que descienda fuego del cielo y lo queme a todos? ¿Cómo serán llamados esos tipos? Pero mire qué cosa linda ahora. Juan dedicó su vida a contemplar a Jesús. Juan decidió día tras día contemplar al Señor. Y hay una cita preciosa que quiero compartir con usted de lo que le ocurrió a Juan al estar contemplando a Jesús y al tomar tiempo para estar con Jesús. Hay una cita hermosísima del Espíritu de Profecía que quisiera leer con ustedes. Dice la cita, está en el libro Hechos de los Apóstoles, página 446. Semejante transformación de carácter como la observada en la vida de Juan es siempre resultado de la comunión con Cristo. ¿De la comunión con quién? Y oiga qué cosa linda dice ahora. Recuerde que estamos trabajando con la frase estar con Cristo. Y dice ahora, pueden existir defectos notables en el carácter de una persona, pero cuando llega a ser un verdadero discípulo de Cristo,
El poder de la gracia divina le transforma y santifica. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cómo es tu carácter? Yo no sé, pero te tengo buenas noticias. Al pasar tiempo con Cristo Jesús, el poder del Espíritu de Dios transforma tu vida a la semejanza de Cristo. En la misma página dice que Juan llegó a ser un maestro de santidad. El hijo del trueno, aquel que se asemejaba al demonio, ahora reflejaba la dulzura, la belleza, la fragancia, la santidad del Hijo de Dios. Semejante experiencia como la vivida por Juan puede ser experimentada por cada uno de nosotros. Número 1, estar con Cristo Jesús. ¿Qué pasó con Moisés cuando pasó 40 días y 40 noches allá arriba en el monte con el Señor Jehová? ¿Se notó la diferencia cuando bajó del monte Moisés, sí o no? Pastor, ¿qué usted nos quiere decir? Lo que quiero decir, queridos, es que necesitamos pasar tiempo con Jesús. Ahora, llama la atención la idea de que en el capítulo 14 de San Juan, cuando se habla de orar en el nombre de Jesús, Jesús lo que quiere decir es, con todo lo que dice, ustedes necesitan conocer al Padre y necesitan conocerme a mí. ¿Por qué? Cuando ustedes me conozcan a mí y ustedes conozcan al Padre, entonces, al orar en mi nombre, habrá un poder que no es humano que se manifestará en la vida de ustedes. En el libro de Éxodo, capítulo 34, hay una referencia que me llena de mucho gozo. Recuerde que estamos hablando de lo que significa estar con Cristo Jesús. Éxodo, capítulo 34, los versículos 28 en adelante. Moisés se pasó unas vacaciones arriba con el Señor. Las vacaciones son de un mes, pero él pasó 1 mes y 10 días. Parece que allá arriba en el monte el asunto estaba muy interesante y allá se quedó un buen tiempo. Y después que terminó de hablar con Dios, 40 días, 40 noches sin comer ni dormir, entonces Moisés descendió de la montaña. Versículo 28, capítulo 34. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció, ¿qué dice ahora? Que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro, ¿qué cosa? Resplandecía después que hubo hablado con Dios. ¿Cuántos días duró con Dios allá arriba? 40 días y 40 noches. ¿Cuántos días deberíamos pasar nosotros con Dios? Todo el que sea necesario. Mientras más tiempo pasamos con Dios, más nos asemejamos a Él. ¿Es así o no es así? ¿No se dan cuenta de personas que vienen a la iglesia con 60,000 boberías en la cara y por todas partes, hasta su estilo de vestir, su manera de ser? Y al pasar el tiempo usted nota como que se cambia. En mi país hay una expresión muy rara y es que dicen, cuando hay chismosas hablando, aquí no hay chismosos, eso es lo bueno. Cuando los chismosos están hablando dicen, oye, ¿qué pasó? ¿Y viste la tipa esa que vino? Ajá. Y mira, apenas han pasado unos meses y la tipa se ha limpiado. Se ha limpiado. O sea, se ha limpiado significa que ha dejado todo lo que tenía antes y ahora está proyectando una nueva imagen, una vida nueva. Número 1, San Juan capítulo 14, versículo 9. Número 1, estar con Cristo. Debemos avanzar porque es mucho lo que hay que decir, el tiempo siempre es poco para hacerlo. San Juan capítulo 14, versículo 9. Número 1, estar con Cristo. Número 2, esta expresión es muy hermosa. Número 2, San Juan 14, 9. Dice el versículo 9, dice el Señor Jesús, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ¿qué cosa? Ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Es bueno saber que cuando Jesús está hablando aquí de verlo a Él y ver al Padre, no está hablando de la visión física, no está hablando de verlo físicamente. El enfoque de Jesús va más allá de una visión física. ¿Cómo lo sabemos? Escuche por favor. ¿Había visto Tomás a Jesús, sí o no? 3 años y medio, sí o no. ¿Era un incrédulo? Entonces, ¿lo había visto o no lo había visto? Sí y no. Físicamente lo había visto, pero espiritualmente no lo había visto. Ver a Jesús significa más que ver su físico, ver su persona, su imagen. Significa tener una clara comprensión de su misión. Porque
Cuando entendemos la misión de Cristo, entonces vemos a Cristo. Porque cuando entendemos la misión de Cristo, entonces vemos a Dios. Un problema de los seres humanos, principalmente de los que se llaman cristianos, es que no han entendido que la razón de ser de nuestra existencia es una sola cosa: la misión de Cristo, la salvación de los seres humanos. Todo lo que Dios mueve, todo lo que Dios hace, está enfocado en la salvación de los seres humanos. Orar en el nombre de Jesús significa que cuando usted tiene esa visión de Jesús, cuando usted entiende el plan de salvación, cuando usted se envuelve en el plan de salvación, el todopoderoso brazo de Jehová está a disposición suyo, porque Él existe y Él quiere existir en este planeta para la salvación de sus hijos. Ver a Cristo significa que usted entiende la misión. Ver a Cristo significa que usted conoce la misión. Ver a Cristo significa que usted está envuelto en la misión. Ver a Cristo significa que usted quiere que la gente se salve. Y cuando esa es su experiencia, entonces se cumple en usted lo que dice la sierva de Dios en Mensaje para los Jóvenes, página 99, cuando la voluntad humana coopera con la voluntad divina, se hace omnipotente. Alabado sea el nombre de Dios. Qué hermoso cuando nos involucremos todos en la misión. Qué hermoso cuando todos tengamos la misma visión. Qué hermoso cuando todos nos despertemos en la mañana pensando en los estudios bíblicos que tenemos que dar, las llamadas que hay que hacer, a la gente que hay que visitar, las almas que hay que salvar. Cuando eso ocurra, no habrá diablo ni demonio que se pueda interponer en nuestra vida. Cuando eso ocurra, todo el poder de Dios estará a nuestra disposición. Porque con eso es que Dios está comprometido. Orar en el nombre de Jesús para vivir mejor, ese no es el compromiso de Dios. Orar en el nombre de Jesús para tener mejor salud, eso no es el compromiso de Jehová. Orar a Dios para olvídese, cuando está envuelto en el plan de salvación, cuando está envuelto en la salvación de las almas, cuando está envuelto en la salvación de sus hijos, entonces todo el poder de Dios y sus bendiciones son suyas, porque usted existirá para el cumplimiento de la misión. El problema nuestro es leer la palabra y no entenderla. Dios está comprometido con el universo en salvar a sus hijos. Tan comprometido se puso Dios que hasta se hizo como uno de nosotros. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Comprometámonos con Dios y veremos su poder actuando en nuestro favor. Dios no está en crisis. Dios es el dueño del oro y la plata. Dios fue el que hizo esta tierra y es el dueño del universo. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Lo que pasa con nosotros es que no hemos aprendido a orar en el nombre del Señor. No nos hemos comprometido con Dios. Tenemos nuestra agenda personal y hemos dejado de lado la agenda de Dios. Ver a Cristo. Esto mismo se lo había dicho a los judíos incrédulos cuando relacionó el acto de ver a Cristo con su propia misión y con la de Juan. San Juan capítulo número 12, versículo 44 al 46. San Juan 12, 44 al 46. Mire qué cosa linda. San Juan capítulo número 12, versículo número 44 al 46. Cuando estudiamos la Biblia, mis queridos, dice el versículo 44, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ¿qué dice ahora? Ve al que me envió. Por eso le dice a Felipe, ¿cómo que te muestra al Padre? Y tú no me estás mirando a mí. En otras palabras, si tú me estuvieras mirando en el foco espiritual, si tú entendieras la misión que yo vine a cumplir, si tú tuvieras los ojos espirituales funcionando, te darías cuenta que al verme a mí, estás viendo al Padre. Es decir, Felipe, yo soy el cumplimiento de la misión del Padre, de la visión del Padre, del amor del Padre, del anhelo del Padre de salvar a sus hijos. No es que mire esta persona, es que mire la misión que estoy cumpliendo. Cuando las personas nos conozcan a nosotros, deberían estar mirando entonces el cumplimiento de la misión de Dios. Por eso, cuando estamos envueltos en la misión de Dios, cuando estamos cumpliendo con la misión de Dios, cuando estamos orando en el nombre de Jesús, hay un poder que no es humano, que cambia y transforma la vida y fluye y brota a través de nosotros.
Por eso dice el capítulo 19 del libro de los Hechos, que a través de Pablo se hacían milagros extraordinarios. Por eso los apóstoles, siendo personas iletradas, siendo personas como eran, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, fueron llenos de un poder, de un conocimiento y una sabiduría que hasta ahora asombra a los cerebros más portentosos, maravillosos de este mundo. Porque no eran ellos, sino Dios en ellos haciendo maravillas. Y es lo que Dios está esperando por ti y por mí. No importa que no hayas ido a la universidad. No importa que no sepa leer ni escribir. No importa nada. Lo que importa es que tú vengas a los pies de Jesús y permita al Espíritu que te use para la gloria de su nombre. Ver a Cristo. Y el que me ve, ve al que me envió. Y dice Jesús, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. En los años que tengo estudiando la Biblia, hay cosas que no puedo entender. Por ejemplo, oye, yo no entiendo cómo Jesús, siendo quien es, se ha rebajado tanto al punto de querer explicarnos a nosotros tan tapados. Cosas tan sublimes que no tenemos ni el interés siquiera de entender. Pero sin embargo, Él pone tanto empeño, tanta dulzura, tanta ternura, tanto amor. Por ejemplo, cuando la hermana Marian Parsons me pidió que le ayudara a organizar esto, yo jamás estaba pensando que iba a predicar. Digo, ¿cómo no? Yo le ayudo. Y al rato me dice, Pastor, ¿por qué usted va a predicar? Digo, ¿qué? Yo tengo una mala cosa en mi mente y es que alguien dijo, y no se equivocó, que nadie es profeta en su tierra. Y voy y le digo al Señor, oye, nadie es profeta en su tierra. Y me dice, ¿quién te ha dicho que tú eres de aquí? Entonces dijo, perdón. Entonces sí me animé y me dijo, perdón, yo pensé que yo era de aquí, tú no eres de aquí. Pero bueno, entonces le me dice, ok, ¿de qué vamos a hablar? Me dice, vamos a hablar de esto. Y cuando empecé estaba tapado yo también. Digo, orar en el nombre de Jesucristo. Pero ya eso lo presentamos en Tampa, Florida. Dice, no, tú presentaste un aspecto de eso. ¿No te acuerdas lo que dice el deseado de toda la gente, páginas 620 y 621? Digo, claro que me acuerdo. Que orar en el nombre de Jesús significa que aceptamos su carácter, que recibimos su espíritu y que hacemos su obra. Dice, fantástico, pero eso no es todo. Vamos a estudiar San Juan 14 y San Juan 15 y San Juan 16 y te voy a enseñar lo que no sabes. Y cuando empecé a estudiar, empecé a llorar, porque de verdad que no sabía. Una pregunta, ¿tiene sentido lo que estamos estudiando, sí o no? ¿Sí o no? ¿Es útil o no es útil para nosotros saber esto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Se imaginan que nosotros hoy decidamos cambiar esta mala forma de vivir? Que decidamos tomar este orgullo nuestro y tirarlo al suelo. Que decidamos apartar toda esta cosa rara de nosotros. Como decía Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué cosa? Niéguese a sí mismo. Es decir, rehúse asociarse con lo malo que usted es. Rechace eso malo que usted es y póngalo a un lado y déjeme entrar a mí. Deje que lo claven en la cruz. Tome su cruz. Deje que lo insulten. No se defienda. Deje que le dañen, no levante la mano. Deje de protestar, cállese la boca. Conocí a un señor que estaba enfermo de cáncer. Fue donde aprendí esta expresión que cada vez que la oigo me hace reír. Toda la semana yo iba a orar con mi amigo que estaba enfermo de cáncer. Jesús, eran dos viejitos. Y toda la semana me esperaban. Y tenían unos cuantos perros en el patio. Yo creo que hasta los perros terminaron conociéndome, porque cuando yo llegaba ya no ladraban. Y siempre nos poníamos a hablar. A mí me encantaba una expresión del viejito, me fascinaba esa expresión. Cuando él se emocionaba decía, hombre que va, cállese la boca. Oye, y eso me decía a mí atrás de la risa. Había una hermana que se llama Adela en la iglesia de Macalén, Jordán. Y le decía, hermana, fui a visitar al hermano tal. Y me decía, sí. ¿Y a qué no me dice lo que me dijo? Y ella comenzaba a reírse. Hombre que va, cállese la boca. O sea, lo que él decía, esto ya no hay que ni explicar más, eso está claro. Dios nos ama tanto, Dios está tan empeñado en nosotros, Dios quisiera derramar todo sobre nosotros, que como decía el viejito, hombre que va, cállese la boca, no hay ni que decir más. Dios está empeñado
en demostrar su amor a nosotros. Cristo no se refiere a la visión física, sino a la visión de la fe que comprende su misión. Felipe, tú no comprendes mi misión. Felipe, tú no sabes a lo que yo vine. Felipe, ¿qué te pasa a ti? Hay un exégeta bíblico que escribe: cuando el ser humano adquiere la experiencia de la fe verdadera y comprende correctamente la misión, va a Cristo y al Padre. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Le gustaría a usted ver a Cristo? ¿A cuánto le gustaría ver a Cristo? Espérense, le tengo una noticia triste. El que ve a Cristo ya no puede ser igual. ¿Han oído un himno que dice: nunca seré igual? Ahora sé que nunca seré igual. Cuando conocí a Cristo, nueva vida comenzó y sé que nunca seré igual. ¿Fue igual Pedro después que conoció a Cristo? ¿Fue igual Juan después que conoció a Cristo? ¿Fue igual Santiago después que conoció a Cristo? ¿Fue igual Felipe después que conoció a Cristo? No. ¿Fue Pablo igual después que conoció a Cristo? No. La experiencia de Pablo fue tan traumática que después que conoció a Cristo, es incomprensible que un hombre con 2 doctorados se convirtiera en un misionero de ambulante por todo el mundo. Increíble que un tipo con un doctorado de la Universidad de Tarso de Cilicia y con un doctorado en la Universidad de Jerusalén anduviera. Por favor, Pablo quedó tan aturdido, Pablo quedó tan golpeado, Pablo quedó tan cambiado y transformado que al final terminó haciendo basura, basura, todo es pura basura. ¿Sí o no? ¿A quién había visto Pablo? Al Todopoderoso Jesús. Y me emociona cuando él dice: conocí a un hombre que sin el cuerpo yo no sé, que si fuera el cuerpo yo no sé, yo lo que sé que lo arrebataron al tercer cielo. Y le fueron mostradas cosas sublimes que no es al hombre dado conocer o hablar. ¿Le mostraron el cielo a Pablo? ¿Sí o no? ¿Le gustaría a usted ver a Cristo? ¿Le gustaría ver el cielo? ¿Le gustaría conocer a los ángeles? ¿Le gustaría hablar con ellos? ¿Sí o no? ¿Vinieron los ángeles a ayudar en la predicación del Evangelio? ¿Vino el Espíritu Santo a ayudar en la predicación del Evangelio? ¿Vino el Padre a ayudar también? Todos están comprometidos en la predicación del Evangelio. Si quiero orar con poder en el nombre de Cristo, envuélvete en el Evangelio. Hoy mismo comienza a decirle a Dios: Señor, pongo una persona en mi camino para predicarle el Evangelio, y te garantizo que esta semana la persona va a llegar. Conocí a alguien que me dijo: mire que andamos buscando y que no aparece. No busque, date quieto en tu casa. Ponte a orar, pídele a Dios que te busque la gente. Después me dice: oiga, tengo tanta gente que no sé qué hacer. Compártela. ¿Está empeñado Dios en esto, sí o no? ¿Sí o no? Me gusta llegar a los lugares, a diferentes países donde tengo que ir. La primera noche es una noche de desafío. Muchas veces me pongo a temblar porque no se lo niego, a veces me da miedo. Porque no estamos bregando con carne ni sangre. ¿Usted cree que el diablo suelta a la gente así por aquí? Pero qué lindo ver el poder de Dios tocando vida y cambiando corazones. El Señor cuenta contigo. Ver a Cristo significa que tenemos una clara comprensión de la misión. ¿Cuál es la misión? La salvación de los seres humanos. Y es hermoso conocer la misión de Cristo. Hay otra frase más. Nos quedan 5 minutos. Hay otra frase más que podemos ver. Son 5 frases. La número 3, capítulo 14, versículo 10, San Juan. San Juan 14, 10. Recuerde que todo esto ocurre en el contexto del versículo número 13, 14. San Juan 14, 10 dice Jesús: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, ¿qué dice ahora? Él hace las obras. Capítulo 14, versículo 10, vivir por las palabras de Cristo. Hay un autor apellido Veloso y él escribe: estas palabras que Jesús no habla por su propia cuenta, también se las había referido a los judíos incrédulos, diciéndoles que proceden de su Padre enviador. Eso está diciendo: ¿ustedes oyen lo que yo estoy diciendo? Sí, esto no es mío, fue Él que me lo dio para dárselo a ustedes. Una pregunta entonces: ¿está envuelto Dios y el Hijo en la salvación de las almas, sí o no? Jesús está diciendo: queridos, el todopoderoso Dios, el creador del universo, no está ajeno a este asunto. Él está envuelto en esto. Esto es de Él.
Mire, por ejemplo, en el capítulo número 12 del Evangelio según San Juan, el versículo 49. Las palabras de Jesús. Juan 12, 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Pempo apostelo significa cuando nos reunimos, cuando tuvimos el diálogo, cuando trabajamos con el proyecto Hombre para la salvación de la humanidad. Entonces Él me dijo, mira mi hijo, eso es lo que debe decir. Qué cosa linda. Y esas son las palabras que yo le estoy diciendo a ustedes. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Nos ama Dios? ¿Nos ama Dios? A mí me llena de gozo porque la frase, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Me llama la atención porque ¿se imagina usted cuáles son los lugares que están vacíos en el cielo? ¿Quiénes vivían en el cielo y lo fueron echados del cielo? ¿Y ahora se convirtieron en qué? Yo siempre me he preguntado, ¿qué será vivir en la casa de un ángel? Mamacita linda. Aquí uno se vuelve loco con una casa que tiene jacuzzi, que tiene tontería. ¿Se imagina la casa allá arriba? Ustedes me perdonan, pero yo ya voy soñando con la mía. Como aquí la casa tienen garage, o marquesina dicen en mi país, y se habla allá arriba de las nubes. Yo quiero ir a la agencia y comprarme una nubecita nueva. ¿No dice que el Señor viene con las nubes? Pues yo quiero una nube para empezar a viajar por todas partes. Me imagino que no hay límite de velocidad porque, ¿me entiende? Cosa rica. Perdonen, para mí el cielo es un lugar muy real. La revelación y la misión están juntas. Quien conoce la revelación ahora como palabra escrita y comprende la misión de Cristo, ahora como participante, está en condiciones de conocer al Padre. Ok, ¿cuál es el punto? Cristo estuvo hablando con el Padre, Cristo se relacionó con el Padre, Cristo hizo comunión con el Padre. Ok, Señor, ahora voy a la tierra a cumplir la misión. Sí, mi hijo ve. Ya yo hablé con usted, sí. Escuché su palabra, sí. Estuvimos de acuerdo, sí. Discutimos el asunto, sí. ¿Estamos claros? Sí. Ok, allá voy. Ahora viene Cristo a cumplir su misión. Es decir, ya él estuvo con el Padre, sabe lo que el Padre quiere, lo que el Padre dice, lo que el Padre opina, lo que el Padre, los anhelos del Padre. Ahora viene a cumplir, dando testimonio, testificando, anunciando y diciendo lo que él vivió con su Padre, lo que él experimentó con su Padre. Cuando el Padre le dijo, mira Jesús, no sabe cómo amo esa gentecita. Señor, pero son cabezones, son malos, son duros. Sí, pero yo los amo. Pero son testarudos, sí los amo. Mira lo que me van a hacer, sí, pero los amo. Mira, sí, mi hijo, yo los amo. Cosa linda. Pero Señor, ¿me van a clavar en una cruz? Sí, pero yo los sigo amando. Me van a rechazar, pero los sigo amando. Ahora Cristo viene a dar su testimonio. ¿Qué cosa es un testimonio? La palabra testimonio en el contexto de Juan significa exponer las evidencias a favor de Jesús. ¿Expuso Jesús las evidencias a favor del Padre, sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué es una evidencia? ¿Qué es una evidencia? Una evidencia, cuando ocurre un hecho, un acontecimiento, hay un crimen, ¿qué buscan los detectives? Evidencia. Y andan buscando cualquier evidencia que aparezca en el lugar del crimen para encontrar a quién fue el que propinó, el que hizo el hecho, el que cometió el asunto. Entonces Cristo viene a dar las evidencias del Padre. Miren, estas son las evidencias del Padre. Si ustedes me ven a mí, si entienden la misión mía, ya están mirándolo a Él. Yo vengo a hablar las palabras de Él. Y ahora ocurre diferente. Si nosotros salimos en el nombre de Cristo, damos evidencia ¿de quién? De Cristo. Si nos miran a nosotros, ¿a quién está mirando? A Cristo. Si nos oyen a nosotros, ¿a quién están oyendo? A Cristo. Si nos conocen a nosotros, ¿a quién están conociendo? A Cristo. Recuerde que no es asunto físico, es una visión espiritual. Es conocer el propósito de la misión. Es conocer el mensaje y la misión. Que no solo predicamos, sino que vivimos. Que no solo anunciamos, sino que somos. No es un asunto práctico, sino práctico. No es que te anuncie una verdad. No es que esa verdad está vivida en mi vida. No es que te anuncie un evangelio. No, es que ese evangelio se vive en mi vida. Es que ese evangelio transformó mi vida, me cambió a mí, me transformó a mí, fue efectivo y útil en mí y ahora va a ser útil y efectivo en la vida tuya. Esa es la visión de Dios y la visión de Jesús. Cuando la gente ve eso en nosotros, aunque no quiera creer, tiene que creer.
Aunque no quiere entender, tiene que entenderlo. Porque a través de nosotros brota y fluye el poder del Espíritu de Dios y cambia su vida y sus corazones. Yo no vine aquí para ser cristiano, decía el tipo. Y ahora yo no sé lo que me está pasando. Digo, pues no venga. ¿Y cómo no vengo? Digo, ¿cómo así? Cosa linda. Dice, llego del trabajo. El tipo estaba medio incómodo. Llego del trabajo y desde que llego del trabajo empieza esa cosa a decirme en la cabeza, tiene que ir para la iglesia, tiene que ir para la iglesia. Pero yo no quiero ir, pero tiene que ir. Y digo, yo no voy hoy. Y prendo el televisor y de repente me veo en el baño bañándome. Y al rato me dice mi esposa, ¿y para dónde tú vas? No, yo no voy para la iglesia, hoy no. Y vengo en el carro manejando y llego a la iglesia. Cosa linda. Y míreme aquí, yo no quiero volver. No vuelva, al otro día estaba el tipo. Se bautizó y no se quería bautizar. ¿Entienden, por favor? ¿Sí o no? ¿Es bueno Dios? Alabado sea el nombre de Dios. En relación a la palabra testimonio, aquí tenemos que terminar ahora. Hay un escritor muy famoso en nuestra iglesia que dice acerca del testimonio lo siguiente. El testimonio es la afirmación de aquel que ha estado en íntima comunión con Dios. ¿En qué cosa dice? ¿Estaba Jesús en íntima comunión con Dios? ¿Sí o no? ¿Estaban los discípulos en íntima comunión con Jesús? El testimonio es la afirmación de aquel que ha estado en íntima comunión con Dios, en la que expresa el significado de esa experiencia y los contenidos de la revelación que él ha recibido de parte de Dios. Dos palabras claves. Número 1, experiencia. Número 2, contenidos. Cuando un hombre o una mujer conoce a Dios, cuando un hombre o una mujer ha estado en intimidad con Dios, cuando un hombre o una mujer ha estado a solas con Dios, cuando un hombre o una mujer ha conocido y comprendido el mensaje de Dios, cuando un hombre o una mujer sale de la presencia de Dios para enfrentarse con un mundo, no tiene temor, porque sabe que el todopoderoso Dios le acompaña. San Juan capítulo 1, versículo 6. San Juan capítulo 1, versículo 6. Mire qué cosa linda de un hombre que fue enviado de Dios. San Juan capítulo 1, versículo 6. Juan el Bautista, dice el verso 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba ¿cómo? Versículo 33. Juan dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien ve a descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y dice Juan, y yo le vi y he dado testimonio de que este es ¿quién? El Hijo de Dios. ¿Era Juan amigo de Dios? Sí. ¿Conoció Juan a Jesús? Sí. ¿Bautizó Juan a Jesús? Sí. Y aunque murió en la cárcel, murió claro y seguro de haber cumplido con su misión. Hay otra frase interesante que tiene que ver con el conocimiento de las obras de Cristo. San Juan 14:10. La obra del Hijo es su misión salvadora sobre la tierra. Quien comprende esta misión podrá estar en condiciones de conocer al Padre. Si usted comprende la misión de Cristo, entonces usted conocerá al Padre. Y número 5, el que cree en Cristo conoce al Padre. La comunicación con Dios surge de conocerlo verdaderamente. El conocimiento de Dios es una comunicación plena con Él, a través de la cual el Padre y el Hijo entregan sus dones, útiles para que aumente la relación y la vivencia real con ellos. Este conocimiento vivencial es la base del testimonio cristiano. Quiero terminar con la historia de la conversión de una abogada. ¿Hay algún abogado esta mañana con nosotros? ¿Hay algún doctor en leyes? ¿Algún abogado? Qué bueno, así que puedo decir lo que yo quiera decir de los abogados. El único problema es que esto lo van a ver en alguna parte del mundo y entonces me voy a meter en problemas. Los abogados son abogados, personas muy leídas y muy estudiosas, personas muy profundas. Estamos dando una conferencia de 3 semanas en una ciudad en la parte norte de la República Dominicana
Y una noche vino una abogado. Ella se llama la doctora Dulce María Díaz. Vino por invitación de una amiga. La amiga la llamó y le dijo, oye, Dulce María, sí, hay un lugar ahí en Santiago donde hay un tipo predicando, ve una noche. Esa fue la referencia. Y esa noche como que ella no tenía mucho que hacer y bueno, déjame ver qué fue. Y vino esa primera noche. Oiga, a mí me gusta el Espíritu de Dios. Exponga a la gente, aunque sea una vez, a que el Espíritu lo agarre. Y después que lo agarró, váyase tranquilo que no lo va a soltar. Ella vino esa noche. Eran 3 semanas. Y vino todas las noches de las 3 semanas. Recuerdo que una noche trajo al asistente del secretario técnico de la presidencia. El salón estaba lleno de gente. Y ella quedó tan fascinada que pasó las 3 semanas con nosotros, noche por noche, noche por noche, noche por noche. Cuando terminamos las 3 semanas, entonces le dije, bueno, eran 3 semanas, ya terminamos. Y la iglesia llena de gente. Y se levanta ella como abogada y dice, licenciado. Digo, ahora sí. Digo, dígame, ¿usted tiene mucha prisa en terminar? Le digo, no, yo no tengo prisa en terminar. ¿Por qué no seguimos unos días más? Digo, ¿no ustedes quieren más? Dice, sí, imagínense, diciéndome a mí que si quiero más. Y le digo, ok, ¿le parece bien si pasamos 3 semanas más? Dice, yo lo propongo. Y comenzaron a levantar la mano, 3 semanas más. Así que ya eran ¿cuántas semanas? 6 semanas. Al final de las 6 semanas, digo, bueno, hoy sí terminamos, ya tenemos 6 semanas. Y le da ya con el codo a un compañero que tiene al lado. Dice, habla tú ahora. Y se para el otro y dice, licenciado. Digo, ahora sí. ¿Usted tiene prisa en terminar? Digo, yo no tengo prisa. ¿Qué le parece si seguimos 3 semanas más? Digo, 3 semanas más. Así que seguimos 3 semanas más. ¿Cuántas semanas van? 9. Y a la 3ª semana ya usted se sabe la historia, ¿verdad que sabe la historia? Entonces se para otro y dice, licenciado, no la misma Dulce María, licenciado. Digo, mire, no me con el cuento del licenciado, ya eso es lo que usted quiere. 3 semanas más, dice, 3 semanas más. Digo, pero no vamos a otra iglesia. Nos fuimos a la iglesia de la Caridad, allá pasamos 8 semanas más. Duramos 17 semanas de conferencia, noche por noche. Se bautizaron 134 personas. Nacieron 2 iglesias. Pero le tengo una noticia interesante. Pero Dulce María no se bautizó. Espérese, tranquilo, el Señor tiene su tiempo. ¿O no tiene su tiempo el Señor? Ok, ahí quedó. De ahí me mudé a la ciudad de Puerto Plata. Y en la ciudad de Puerto Plata pasé casi 3 años. Después de esos 3 años regresamos a la ciudad de Santiago. Y en la iglesia de Sion preparamos una serie que se llamaba Nuevo Estilo de Vida en Cristo. Una serie preparada especialmente para profesionales. Pasamos invitaciones a todos los bufetes de abogados y todo eso. Y pregúntenme con quién nos encontramos. Con la amiga Dulce María. Habían pasado ya 3, casi 4 años. Vino a la conferencia, compadre. La primera noche, la segunda noche. A la tercera noche trajo a era el fiscalizador, el fiscal de la ciudad. Y trajo también a una que era juez. Y vinieron a la conferencia. En esa conferencia se bautizaron 68 profesionales. ¿A qué no me dicen quién fue la primera que se bautizó? Dulce María. ¿Tiene Dios su tiempo? Alejandro, el fiscal, se bautizó. Y Mariana, su esposa, que era juez, también se bautizó. ¿Tiene el Señor poder para cambiar vidas y corazones? ¿Sí o no? ¿Puede hacerlo con usted? ¿Le gustaría hoy ver a Cristo? ¿Le gustaría estar con Él? ¿Entender su palabra? ¿Cumplir su misión? ¿Le gustaría esa experiencia a usted? Sinceramente, ¿a cuánto le gustaría ver a Cristo y que cuando la gente le conozca a usted, sepa que usted estuvo en compañía con Él? ¿A cuánto le gustaría eso? ¿Podemos poner en pie para orar a Dios? Querido Padre Celestial, gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros. Señor, colocamos nuestra vida en su mano santa. Cuídenos, acompáñenos y diríjanos. Obre en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y ahora, Dios, ponemos en su mano santa a cada uno de sus hijos presentes, pero también a aquellos que están en alguna parte del mundo escuchando este mensaje. Que puedan ver a Cristo, que puedan conocer a Dios. Señor, que este ver y conocer sea la traducción de comprender la misión, trabajar en la misión, para que entonces puedan pedir en el nombre de Cristo lo que sea y usted lo haga para la gloria de su nombre y salvación de las almas.
Porque el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, lo entregó para que nos salvemos, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todo lo que necesitemos para la salvación de sus hijos? Por eso, Dios, le pedimos, abra nuestros ojos espirituales. Déjenos verlo, Señor, en el cumplimiento de la misión y tómenos como parte de la misma, para gloria de su nombre y salvación de sus hijos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Yo vine a morir como el siervo sufriente. Vine a dar mi vida por estas ovejas que no me conocen. ¿Cuál es el Mesías tuyo? ¿Un rey conquistador? Sí, Él vendrá ahora como Rey de reyes y Señor de señores. Pero ya vino como el siervo sufriente. ¿Se entiende lo que queremos decir? Ahora cuando se está despidiendo, no se despide como rey conquistador, se está despidiendo como Mesías sufriente. Si están dolidos ahora, queridos, dice Jesús, lo que viene es peor. Si ahora están tristes, cuando me vean clavado en la cruz, cuando vean que me golpean y me hacen todo lo que me van a hacer, entonces será peor. Pero le tengo buenas noticias. ¿Tú no sabes el camino, Tomás? Pues mira, Tomás, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y entonces Felipe salta con la pregunta que vamos a estudiar, capítulo 14, versículo número 8. 14:8, dice el versículo 8, Felipe le dijo, ¿qué cosa? Señor, muéstranos ¿a quién? Al Padre y nos basta. Y aquí vamos a trabajar con 5 frases de Jesús. Por favor, ponga mucha atención y mucho cuidado. Si usted ha comprendido lo que hemos dicho y comprende estas 5 frases por la cadena de circunstancias que están ocurriendo. Número 1. Número 2, ahora entabla Jesús un diálogo con los discípulos. Y la respuesta final de sus palabras a los discípulos es la exclamación de Tomás que estudiamos anoche, donde él dice en el versículo 5, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Concluimos anoche diciendo que la incredulidad de Tomás posiblemente se manifiesta en la vida nuestra también, porque a pesar del tiempo que tenemos caminando con Jesús, a pesar del tiempo que tenemos en la iglesia, en nuestra vida no se ven cosas poderosas. Nuestra vida ha sido sencillamente la rutina diaria de una vida cristiana. ¿Cómo es posible, concluíamos, que teniendo un Dios todopoderoso, creador del universo, que teniendo un Dios que traspasó los cielos, que teniendo un Dios como el Señor Jesús que se hizo hombre, que teniendo un todopoderoso Espíritu Santo, ¿cómo es posible que nuestra vida cristiana sea tan común, tan rutinaria, que nuestra vida cristiana esté tan floja, tan flaca, tan falta de poder? Eso concluye entonces diciendo que tenemos incredulidad. Y no nos sorprende porque si Tomás, que vio a Jesús, que caminó con Jesús, que comió con Jesús, que estuvo delante de Jesús, fue un incrédulo suficiente como para llamar su atención y que su palabra y su espíritu puedan cambiar y transformar sus vidas. Tómenos en sus manos santas, diríjanos en esta hora. Permita a Dios que su Espíritu Santo nos hable y que todo lo que aquí ocurra le llene de honra y de gloria a usted. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Decíamos anoche que la frase, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre yo lo haré, está dentro del capítulo 14 y ese capítulo 14 forma parte de la despedida de Jesús. Decíamos también que el capítulo 14, 15 y 16 son los capítulos finales en el ministerio de Jesús. Jesús se está despidiendo, ya Él sabe lo que le espera, está a la sombra de la cruz. Y no solo eso, sino que además le dice y le promete la venida del Consolador. Más aún, dentro de ese contexto se desarrolla un diálogo en el capítulo 14. El Señor Jesús quiere explicar en forma clara qué va a suceder con los discípulos. No quiere que se angustien, no quiere que se preocupen. Y entonces comienza en el versículo 1 diciendo, no se turbe vuestro corazón. Ya estudiamos que la turbación o la preocupación de los discípulos está explicada en el capítulo 13. Imagine usted y yo que vivimos 2000 años después de Jesús. El problema está en nuestra carne, en nuestro yo. Nos duele decir que somos incrédulos. Somos tan cuidadosos de nosotros mismos que tenemos miedo de que la gente sepa lo que está pasando con nosotros. Pero si un árbol no tiene fruto, no hay razón para pensar que sí tiene fruto. Lo que tiene son hojas.
Hasta que no quitemos la máscara, hasta que no nos quitemos el velo, hasta que no nos veamos sinceramente delante de Dios, hasta que no dejemos de compararnos con los demás, hasta que no dejemos de vernos en el espejo social, hasta que no dejemos de mirarnos en la cara del hermano, nuestra vida cristiana no tendrá poder. Mientras los discípulos caminaron con Jesús, estaban pendientes de las cosas que ellos querían. Tenían pendiente su agenda personal. Andaban buscando un rey Mesías que le diera gloria y victoria. No andaban buscando un Salvador. No estaban pensando en un siervo sufriente. Jamás habían pensado en alguien que sería clavado en una cruz. Por eso, cuando Jesús les hablaba de morir en una cruz, le resultaba extraño. ¿Cómo es posible que el Mesías venga a morir? Nosotros queremos un rey conquistador. Nosotros queremos un Mesías triunfador. Nosotros queremos lo mismo que anuncia el diablo. Era lo que Satanás decía. Demuestra que eres el Hijo de Dios. Demuestra que eres el rey conquistador. Y entonces a ver qué ocurre. Y Jesús le decía, no, querido. Mis amigos, buenos días. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, el Señor Jesús hizo una poderosa declaración que nos tomará todo el fin de semana estudiar. San Juan capítulo 14, versículo 13 y versículo 14 debe ser comprendido en el contexto en que Jesús lo dijo y tomando en cuenta las frases que le rodean y los acontecimientos. Dice San Juan capítulo 14, versículo número 13, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, acompáñenos en esta hora y permita que los ángeles estén con nosotros. Que su Espíritu Santo repose en nuestra vida y su gracia nos alcance. Que todo lo que ocurra en este lugar sea para la gloria de su nombre. Que cada uno de nosotros comprenda que ellos tienen que saber del amor de Dios. Permita, Señor, que ese amor suyo sea derramado en nuestra vida, que el cambio y la transformación nuestra sea, oh Dios, lo